Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Saludo siempre entusiasta, grato y deferente para nuestro amable auditorio en todos los sectores del país, hasta donde arriba nuestra señal informativa en varias plataformas. Y pues a través de lo digital nuestra plataforma se extiende a todo el globo terráqueo, a todo el mundo. Y eso nos halaga profundamente que compatriotas que residen en el exterior hayan hecho una costumbre. Ver, advertir las intervenciones de los compatriotas que este momento lideran la coyuntura nacional en la conducción económica y política de nuestro estado ecuatoriano. Y bueno, me va a acompañar el escritor y periodista Jorge Ortiz. El doctor Ortiz está con nosotros a partir de este instante, y en Guayaquil será contertulio fantástico, como siempre, el señor doctor Francisco Huerta Montalvo. A los dos mi cariñosa bienvenida. ¿Qué tenemos para el día de hoy en expectativas al comienzo de esta semana en términos de expectativas? La Asamblea se cita en 2 días para elegir presidente. Pero entiendo que hoy vamos a oír el complemento de algunas mentiras disimuladas a verdad o simuladas a verdad, especialmente de parte de el señor fiscal. El diario El Expreso menciona que, según ha indicado ayer la asambleísta Jimena Peña, ella siempre fue de Alianza País. Ahora son de Alianza País 1 y de Alianza País 2. Ella creo que fue de 1 y el 2. Es del 1 y el 2, porque está buscando afanosamente la presidencia y necesita de los votos de los dos peleados, aparentemente peleados. Porque también creo que nos han visto el rostro, o como dicen en lenguaje mucho más ciudadano, nos han visto la cara de pendejos que tenemos todos. Y con esto no estoy ofendiendo, ni es mi intención absolutamente a nadie. Estoy describiendo la ingenuidad en la que hemos caído la mayor parte de los ecuatorianos. Porque si ustedes oyeran o escucharan al doctor Gustavo Noboa, el que hacía la rondita de cachos, pero que tenía el doctor Noboa como presidente de la República la virtud de decir las plenas. Sí tenemos esa grabación del doctor
el expresidente Gustavo Noboa. Ayer alguien destacó en un Twitter y me parece que es una premisa muy importante para que nos adentremos en el tema político, pero fundamentalmente en el tema económico. Ya verán ustedes. Y es por eso que hemos seleccionado los dos temas. Jorge, el tema político, que está tan interesante, ameno, para relatarlo, ¿no? Para relatarlo. Como realidad nacional, es una sospecha hirviente y un desasosiego de toda la gente que piensa o se detiene a pensar un momentito en las verdaderas intenciones o intencionalidades que tienen los protagonistas de este momento, tanto político como económico. Bueno, la verdad es que el expresidente Noboa en alguna ocasión dijo lo siguiente, algo así como: estos nietos no se van a ir. No les conviene irse para nada del mundo. Porque si se van, o si se pelean, ciertamente se pelean, saldrían a relucir todos los escandalosos fraudes, robos, episodios de corrupción increíbles, que mutuamente se conocen, los pecadazos que han cometido entre unos y otros. Y es por eso que nadie de los bien entendidos en materia política y económica admiten como que están polarizados. No obstante, el señor presidente de la República dio en el blanco cuando dijo, para dejarlo después lo que dice Noboa, y me perdonan, pero en órdenes de prioridades para mantener la congruencia de lo que ustedes van entendiendo, estimados amigos oyentes, aunque yo les subestimo, ustedes ya entendieron a CEFU cómo se realiza este episodio para tontos. Y yo, como lo soy, identifico a plenitud y rápidamente hacia dónde apuntan todos. Bueno, el señor presidente dijo en tierra chilena, ¿verdad?, lo siguiente. Que yo creo que le faltó irse. No entender que son nuevos tiempos, que son nuevos momentos, que es otra forma de vibrar, por así decirlo, en el nuevo gobierno. A mí me sorprendió que desde la primera decisión que tomé, a pesar de ya haberlo manifestado antes en la misma campaña, lo decía, apenas tomé la decisión, pues enseguida empezó la confrontación, pero de parte de él, no de parte mía. ¿Y a qué le atribuye usted o cuál diría usted que fue el punto de quiebre? Yo pienso que esto fue programado. Esto fue programado. Fue una programación, dejar al país en condiciones bastante malas para que el próximo gobierno, que seguramente el presidente se imaginó que iba a ser de su opositor, fracase y enseguida volver como el redentor. Pero parece que las cosas no salieron como estaban programadas. Gané las elecciones, pero trataron de aplicarme la misma receta. El problema con el que no contaban es con el pueblo ecuatoriano. No contaban con una nueva forma de ser, de pensar, de actuar, con una nueva forma de gobernar sin confrontar. Creo que logramos entender cuál es la traducción que tiene la bondad de ofrecernos el presidente Moreno, porque los conoce. A él le tendieron la trampa, no a él, dice Moreno. Al que le quisieron tender la trampa es al señor Lasso, que nunca ha dicho nada, don Guillermo Lasso, sobre este tema. Y habría estado fuertemente complicado, ¿no? Pero resultó al revés, porque no se esperaban la respuesta social que brilló aparentemente en beneficio del actual presidente de la República. Y entonces ganó las elecciones. ¿Y ahí qué hacemos? No solo por entender lo que quiso hacer el rápido Correa,
el vivísimo Correa, el talentoso Correa. Doctor Huerta, ¿cómo entiende usted, aunque me falta ubicar el otro audio, ¿no? El otro audio es el siguiente, para que tengan la bondad con Jorge Ortiz, que tiene la bondad de acompañarnos también en el estudio de Quito, en nuestra plataforma informativa, el señor doctor Jorge Ortiz. Ustedes tendrán la bondad de analizar esta otra parte. Cuando dijo, ¿quién? Cuando dijo con todas las letras hace mucho tiempo, como que fuera un pronosticador, un vaticinador, un brujo. A los otavaleños nos dicen brujos. Un brujo. Y él nació en tierra guayaquileña. También ahí, y tiene los buenos. Por ejemplo, el expresidente de la Ronda de Cachos, nos contó esta lectura que él tenía como una premonición a lo que realmente ocurrió. Vean ustedes. Están haciendo las cosas porque no quieren irse, porque no pueden irse, porque no les conviene irse, porque si se van a la cárcel. Y esa es la realidad, porque no quieren irse. Y están amañando la voluntad popular para quedarse y conectar todo y tapar todo lo que en este momento se sabe y se va a seguir sabiendo, que es la corrupción más grande que ha habido en la historia de la República del Ecuador. Ahí está. Caramba, con todas las letras. Entonces, cotejada las dos cosas, con mi saludo a Jorge, siempre respetuoso saludo, le paso el timón al doctor Francisco Huerta. Valía la pena traer estas dos intervenciones para esclarecer la coyuntura que estamos viviendo, doctor Huerta. ¿Usted cree que están atinados en su premonición el uno y el otro en su reflexión? Pues no. Estamos recorriendo esos terrenos, salieron tal y cual, o tal cual, suelen decir, ¿no? Los chicos de ahora, tal cual dicen. A ver, tal cual. ¿Qué nos dice Francisco Huerta Montalvo? Buenos días, señor doctor. Buenos días, Gonzalo. Saludos de Guayaquil a usted y a Jorge Ortiz, a los años que vamos a dialogar con ustedes. Entonces, las inquietudes son válidas, pues yo creo que bien traídas las reflexiones. La una antigua de un expresidente que sabía cómo eran las cosas porque había estado cerca del entendimiento de lo que era el expresidente. Y la otra fresca de la transmisión del mando en Chile. Pero lo que me inquieta es la fresca. ¿Por qué, si ese es el diagnóstico y hay una certeza de que así ocurre? ¿Por qué, si ya se dijo antes que la corrupción era espeluznante? ¿Por qué siguen al lado del nuevo gobierno, del gobierno del que ha dicho lo que ha dicho en Chile, las personas que provocaron que eso pueda decirse y que fue vaticinado por el expresidente Noboa? Yo creo que esa es la primera contradicción que debe resolverse. ¿Por qué no produce una limpia? Usted que dice que los otavaleños son brujos, préstele uno al presidente Moreno para que produzca una limpia. Usted tiene más amigos en Ilumán. Bueno, también hay buenos allí en Ilumán. Me alegro que no se tome la prerrogativa de que los únicos son los de Otavalo. Y hay en varias provincias del Ecuador, por supuesto que sí. Yo ayer decía en otra radio, precisamente quiteña, que el licenciado, no peyorativamente, sino simplemente otorgándole el título que tiene, debe hacer el esfuerzo de convertirse en ingeniero sanitario, que pase a la historia como el que limpió la cloaca nacional, que eso es lo que hay, y no simplemente como el que hace diagnósticos sin tratamiento. Nosotros los médicos tenemos esa experticia de diagnosticar y de inmediato recetar. Pero si solo se diagnostica, entonces no eso es médico, es brujo, pero hasta los brujos curan. Entonces hay que entrar al plan terapéutico urgente.
Está pasando demasiado tiempo ya y la paciencia de los ecuatorianos comienza a colmarse. Y si además no se resuelve la crisis política, pero tampoco la económica por estar atendiendo las efervescencias de lo político, el país se va, como usted decía en buen castellano, al carajo, y no podemos permitirlo. A mí me duele cómo siempre seguimos solamente comentando, pero no formamos un gran movimiento nacional para limpiar, para ayudar al ingeniero sanitario a destapar la cloaca. Va a ser costoso, yo sé, se van a ir algunos de sus mejores amigos, pero ¿cómo es que dice que esto era como es? Y trae de ministra de Finanzas a la señora Viteri, yo no termino de entender. Y mientras tanto mantuvo, el señor que mantuvo de ministro de Finanzas todo el tiempo que él quiso estar, y entonces ¿cómo limpia? Si son parte de la misma receta. Por el estilo, ¿a quién quieren poner, según dicen los de Alianza País, en el nuevo cargo de presidente de la Asamblea Nacional? A una persona que estuvo tan cerca del señor Glass, que ya se ha dicho que ella estuvo cerca del señor Glass. ¿No podrá él, así como reunió a los asambleístas antes de la salida del expresidente Serrano, para hacerles orientación de vida de cuál debe ser la conducción del futuro en la Asamblea? Yo no entiendo. Entonces esa ambigüedad me resulta sospechosa y no dejo de decirlo. Ambigüedad sospechosa. Para Jorge Ortiz, ¿qué significa este nuevo episodio de aparente incongruencia, no? Ayer invitaba a un personaje en el análisis político, pero fundamentalmente económico. Un economista quiteño de gran prestigio. Todos lo conocemos. No voy a decir su nombre porque yo no le he consultado o pedido autorización para referir lo que les voy a referir. Él dice, ¿cómo entienden los ecuatorianos, cómo entiende el señor presidente de la República que no obstante lo que él denuncia en Chile, él mismo ha contratado otra, por decirlo de alguna manera, ha contratado, dijo, a otra ministra de Finanzas ultracorreísta, porque ella fue, pero correísta con tu más, creo que dicen, es decir, muy apegada, digamos, a la forma y al fondo de conducir el país del expresidente Correa, que nos debe estar escuchando. Siempre le mando yo un saludo cordial hasta Europa. Ahora lo hago a nombre de Pancho Huerta y de Jorge Ortiz, que pasa a intervenir. Jorge, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias. Hola, Pancho, buenos días. Yo creo que, y tratando de ser indulgente, yo estoy haciendo un esfuerzo así personal muy fuerte por ser indulgente con el presidente Moreno, por entender por qué hace lo que hace, porque contradicciones como la que acaba de mencionar el doctor Huerta son obvias, evidentes, hasta groseras. ¿Cómo es que se trae? Él dice que no le han dejado la mesa servida, lo cual es absolutamente cierto. Correa manejó la economía pésimamente mal y ahí están los resultados. Y le dejó con trampa. Y además yo creo una cosa, yo creo que cuando el presidente Moreno dice que Correa armó toda esta estructura fallida de la economía para que Lazo fracasara. Sí. Yo le recuerdo al presidente Moreno que bastantes meses antes de la elección, yo dije que Correa se aprestaba a ser el líder de la oposición, sea quien fuere el ganador. Y me repreguntaron, ¿y si es Moreno? Le dije, también y sobre todo si es Moreno, porque Correa no sabe hacer política sin confrontar, y él necesita ser el líder de la oposición para tener credenciales para volver en el año 21. Vuelvo a lo anterior, tratando de ser indulgente con el presidente Moreno, yo entiendo que él está tratando, obviamente no he hablado con él muchísimos años, está tratando de consolidar su poder. Él sabe que Correa le dejó el camino minado, le dejó sembrado de minas para reventarlo, para que él fracase y que Correa pueda venir en triunfo, lo llamemos como redentor. Pero el problema es que en este esfuerzo de él, si se quiere políticamente comprensible de consolidar su poder,
no está rescatando al país, no lo está rescatando al llenarse de correístas. El doctor Huerta mencionó con gran conocimiento quién era la persona o quién es la persona que aspira ahora a ser presidente del Congreso. La doctora Viteri, todos sabemos lo militante, correísta, rabiosa y furiosa que fue en sus épocas de ministra. Y alrededor de Moreno está una serie de correístas que fueron todos ellos, sin excepción, autores, cómplices o encubridores de la corrupción, porque de la corrupción sabíamos todos. No solamente era un periodista que hay por ahí que se llama Gonzalo Rosero, o un ex periodista, un tipejo ignorante que hay por ahí que se llamaba Jorge Ortiz, los que decían que había corrupción. Todos los ecuatorianos sabíamos que la corrupción estaba en todas partes y que solamente los correístas más cuadriculados, los más antidiluvianos, no querían darse cuenta. Entonces, que Moreno siga rodeándose de correístas furiosos, cuando él mismo reconoce, como lo acaba de hacer en Chile, que hay corrupción, como él mismo reconoce, como lo ha hecho varias veces, que no le dejaron la mesa servida, y sin embargo sigue rodeándose de correístas, le digo, presidente Moreno, está bien que usted consolide su poder, pero no está bien que lo considere a costa de la esperanza del Ecuador. Tiene que dar un golpe de mano, tiene que librarse del correísmo. No estoy hablando de la línea política. Él, como presidente de la República, tiene derecho a usarla, a ir por la línea política que él considere, pero no rodeado de gente que fueron, insisto, todos ellos autores, cómplices o encubridores o las tres cosas de la corrupción. Ahora, ¿cómo tapar la corrupción? ¿Por qué se quedan a tapar la corrupción? Dice Gustavo Noboa en el número 6. No pueden irse porque de lo contrario todos irían a la cárcel. Entonces, esta liga tiene que destruirle porque nosotros pensamos que el honrado de la jornada, un poco bastante mal hecha por el pueblo ecuatoriano, al dejarse persuadir por este misionero que nos llegó desde el cielo y que pasó por estos micrófonos, se engrandeció, se convirtió en gran líder, en esperanza, en salvador, y tenía nuevas tesis, manejaba un nuevo discurso. Los políticos viejos también dieron motivos más que suficientes. Sus cantidades eran infinitamente menores a las que ellos se robaron, me refiero a los correístas, a toda esta que le llaman banda, pandilla, de todo le dicen ahora. Pero, ¿cómo va a nombrar del mismo grupo a médicos descalificados, diríamos, grupalmente? No, esto es lo que decía ayer el economista, que no quiero identificarle y que estará con nosotros esta semana. Decía, ¿cómo puedes vos? ¿Qué culpa tenemos el resto de ecuatorianos que al señor presidente se le ocurra nombrar a otra correísta? Seguramente el presidente doctor Huerta, el presidente Moreno tiene muchísima confianza y puede ser que todos nos demos con la piedra en los dientes que no tenemos en algunos casos y que son prestaditos. Entonces, país está tratando de consolidar la presencia de la señora ministra de Economía con la concurrencia de otra correísta a la presidencia de la Asamblea Nacional, que es la señora doctora Elizabeth Cabezas, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Esto está definitivo. La señora Cabezas nunca ha sido morenista, pero yo no me acuerdo. La señora Cabezas fue una entusiasta, por no decir otra adjetivización, no grosera, sino, pero hincha a muerte, para ponerme en el grupo de los jovencitos de esta época, hincha a muerte del correísmo. Entonces, ¿qué instrumento de qué hemos pasado a ser? ¿Qué actoría nos quieren ofrecer? ¿O nos creen del todo mismo
hablando en serrano, señor doctor Huerta, ¿con qué avanza, digamos, esta revolución ciudadana para sorpresa nuestra y las aclaraciones que hizo en tierra chilena ayer el señor presidente Moreno? Sí, el problema es ese, Gonzalo, y coincido con Jorge. Quiere ser el nuevo gobierno un factor de construcción del morenismo para salir del correísmo. Pero lo único que está haciendo es neocorreísmo. Y esto no es un juego de palabras, es la situación grave por la que atravesamos. Correa no se ha ido, está siendo reemplazado, pero los mecanismos son iguales. Por un lado se hace la crítica y por otro lado se procede a lo contrario. Recuérdese que el gran lema era manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas, y no probaron nada de eso. Pero seguían todo el tiempo con eso, y prensa corrupta para descalificar a los que no pensaban como ellos. Hasta con las Fuerzas Armadas hicieron un esfuerzo por dividirlas, por mantener las jerarquías separadas, por descalificarlas. ¿A objeto de qué? De perpetuarse. Es que la tragedia de este tipo de gobiernos es la perpetuación como objetivo para seguir en la rapiña de los fondos públicos. Venezuela es el ejemplo más palpable de que eso es así como lo digo y no es simplemente una observación del que intenta ser analista político o una perversa tergiversación de la realidad por razones ideológicas. No hay nada de eso. Venezuela es lo que es, porque cuando se toman el poder estos sectores, y más aún cuando se lo toman para asaltar los fondos públicos, después no quieren irse, ni pueden irse, como decía el expresidente Novoa, porque saben lo que les ocurre. Aquí tenemos a media asta de esta situación. Les está ocurriendo parte de lo que debería ocurrirles, pero no se conforman del todo y van dando por pedacitos algunas reivindicaciones para tratar de diferenciarse. Y está bien, se los agradecemos como país, pero son los mismos en cuanto a los procedimientos de los objetivos de rapiña que persisten. Esa es la desgracia nacional de la que tenemos que sacudirnos y podemos estar dispuestos a dar el impulso que hace falta para que el presidente Moreno, olvidándose él de sus intereses del morenismo y de los seguidores que quieren ahora perpetuar otro grupo de asalto, tome las medidas que tiene que tomar para limpiar el país y pasar como el ingeniero sanitario que limpió la cloaca a la historia del país. Se lo vamos a agradecer. Pero mientras eso no ocurra, esa decisión no se tome, y las fuerzas políticas que están alrededor de Moreno, las que se llaman de oposición, tienen que dejar también las ambigüedades que le estoy criticando a él, al presidente Moreno, digo, para ponerse a gobernar en serio en función de los intereses nacionales y no mostrar el hígado del uno contra el hígado del otro, que es la gran tragedia nacional en otros momentos, de que no hay cómo lograr un gran entendimiento por el que el juego de los intereses y de las vanidades impide que eso ocurra, porque el uno quiere ser más opositor que el otro y entre todos no hacen ni una media oposición. Eso ha sido a lo largo de estos 10 años la situación trágica, y la tarea tuvimos que hacerla nosotros los comentaristas, las radios como Democracia, que se convirtió en un campeón donde estaba el aladí de la lucha por las libertades, pero ahora tenemos que ser los aladides de la reconstrucción nacional y hablar con más claridad que antes para decir las cosas con toda la dureza, sin ánimo de ofender como usted señala, pero sin dejar de decirlas, porque el país se encuentra como barco al garete entre las buenas intenciones contra la corrupción y la corrupción consagrada sin ser tocada, porque parte de las reglas de juego es no tocarse tanto, y así no avanzamos. Tiene el presidente Moreno que ponerse duro, y tiene los sectores que pueden ser de una naturaleza ideológica distinta a la mía, pero que estimo gente honrada, gente seria, como Miguel Carvajal, para citar uno, que tomar también un poco más de conducción política del país, porque la que le está dando el presidente Moreno tiene la ambigüedad de no querer lesionar del todo al antiguo correísmo, para tratar de perpetuar un morenismo que no va a darse porque es simplemente neocorreísmo. Yo pienso que puede sonar a trabalenguas, pero esa es la trágica situación nacional. No definimos una línea de coyuntura
superada por una anticorrupción más que retórica, anticorrupción en serio. Y por eso ponemos la esperanza, para no terminar con un toque pesimista, en lo que va a ser Julio César Trujillo y todo su equipo en el Consejo Transitorio. Allí hay mucho que mirar y mucho que apoyar para que las cosas resulten. Miguel Carvajal, como que tiene la verdad en cuanto a que él conoce cuáles son las presiones o los temores que cunden en torno al módulo de apoyo personal que tiene el presidente Moreno y al mismo presidente de la República. Da la impresión como que le chantajean, le atemorizan con alguna cosa que no puede, aquí dicen, zafarse de la cuestión. Pero ¿qué pudo haber cometido si la limpidez de las acciones de Moreno, por lo menos para mí, y creo que para el resto de periodistas, pienso, y de ciudadanos, ha sido pulcra? Yo no recuerdo que le hayan asociado con alguna circunstancia. Pero, ¿tú crees, Jorge, que resulta un poco como chantajeado, extorsionado el señor presidente? ¿O él es amigo ideológico profundo y lo que quiere es mantener a los estamentos para gobernar hacia el cambio rotundo, el cambio estructural, social, económico, en favor de los pobres, que es la pasión, y por eso siempre ha ejercitado un delirio el presidente Moreno? Él es un hombre de convicciones. Entonces, tiene que aguantar estas cosas, disimularlas, pero él está quedando ante la historia pésimamente mal. No atino cómo más describir la situación, Jorge. A ver, yo mucho antes de que él fuera vicepresidente, por supuesto, antes de que tuviera ninguna vinculación con el correísmo, conversé muchas veces con el presidente Moreno, y nunca vi en él un izquierdista fanático, un radical, un extremista, por más que sus antecedentes políticos hayan sido de pertenencia al MIR, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en una época en la universidad. En la época, claro, en que la izquierda era subversiva, era militante, era castrista, era guevarista. Ese MIR fue a dar en el grupo de los... El de Gustavo Larrea, ¿no? Y se supone que ese es Democracia Hoy, o Democracia Sí, que es el movimiento actual. En todo caso, no veo en Moreno un radical, un extremista. Y no me atrevería a usar la palabra extorsionado, pero sí es algo raro, ¿no? Cuando parecía que el presidente Moreno, tras la consulta, le iba a dar al país esperanzas de abrir este país, de sacarnos de esa argolla correísta. Sincerarle al país. Exacto, sacarle de esa argolla correísta que con tanto abuso y tanto error gobernó este país durante 10 años y medio, pues resulta que se entrega otra vez al mismo grupo, al grupo cuyas cabezas visibles hoy son las tres señoras, la señora Vicuña, la señora Espinosa y la señora Alvarado, y adopta una línea política que evidentemente ya fracasó en el país y por la cual el Ecuador no votó el 4 de febrero, sino votó por una apertura. No estamos hablando de una derechización, hablamos de una apertura, de rescatar los valores primigenios básicos de la democracia, que son la tolerancia, el consenso, el diálogo. No, él dialoga mucho, pero sigue obedeciéndoles a la señora Vicuña, Alvarado y Espinosa, por ejemplo, en el tema de Venezuela, que es grosero, porque cada vez el presidente Moreno, cada vez que habla, expresa su preocupación por la situación venezolana. Sin embargo, la política exterior ecuatoriana oficial es de un apoyo irrestricto, incomprensible a la dictadura del señor Moreno, una política exterior que extrañamente no la guía el presidente de la República, sino suministra relaciones exteriores a su mejor criterio. En todo caso, yo creo que el doctor Huerta un poco puso el dedo en la llaga cuando mencionó el tema de la oposición. La pelea entre el señor Nebot y el señor Lasso ha hecho, y creo yo que... La pelea entre Lasso y Nebot. Sí, ha hecho que el señor Moreno, que el presidente Moreno, probablemente sienta que en la oposición del centro hacia la derecha
no hay ningún riesgo. Que como ellos están peleados, la oposición de centro y de centro derecha no existe. Y que por lo tanto su preocupación para proteger sus flancos, para que no quedar desprovisto, para que no quedar desguarnecido, es en la izquierda. Es en la izquierda que en los últimos años ha sido para mal de este país encarnado por el correísmo. Y entonces él, en vez de tratar de preocuparse por crear entender su lugar en la historia como un presidente de transición, un presidente que hace un cambio, que nos saca de 10 años y medio del correísmo, de un régimen despótico, abusivo, corrompido, ineficaz, y al Ecuador lo encamina por una senda de progreso, de racionalidad, de democracia, pues dice, por el flanco derecho no me tengo que preocupar, por el centro tampoco, la única preocupación es por la izquierda, y por lo tanto sigue llenándose de los correístas que están en la izquierda, y que él siente para tenerlos un tanto quietos. Claro, siente que ahí puede haber oposición, que el correísmo sí puede ser una fuerza de oposición significativa, y por lo tanto... Claro, les conoce, sabe de lo que son capaces. Desleales. Y además sabe que están unidos, mientras que ve que en el centro y en la derecha hay una disputa entre el señor Nebot y el señor Lasso que impide que una oposición democrática sea eficaz. Y entonces sigue llenándose de esta gente, como los que se han mencionado, los nombres que hemos mencionado en los últimos minutos, de esta señora Cabezas, la señora Viteri, más gente del correísmo, y con lo cual, claro, él mismo, Moreno, está perdiendo su oportunidad de ser un presidente con trascendencia histórica, y simplemente está siendo otro presidente que va piloteando una nave en medio de las tormentas políticas y tratando de llegar a buen puerto más o menos seguro. Pero claro, el precio que el Ecuador va a pagar con todo esto son 4 años más de un sistema que ya tuvimos con Correa 10 años y medio y que fracasó, porque como el mismo Moreno lo ha dicho, causó corrupción, la palabra la usa Moreno, y no dejó la mesa servida como el mismo Moreno lo dijo. Es decir, el presidente Moreno se contradice todos los días. Entiendo yo, una vez más, tratando de ser indulgente, él trata de consolidarse políticamente ante el riesgo de la arremetida furiosa del correísmo. Pero la gente como que ya le sintonizó. Claro. Ya no le gusta. Exacto. Este momento, hasta ahora los ecuatorianos, y yo me incluyo, hemos sido indulgentes con él, diciendo, démosle chance. Él tiene primero que consolidar su poder político. Se merece, decíamos. Decimos. Claro, hay que ayudarlo a que él se consolide, hay que dejarlo que él se consolide políticamente para que una vez fuerte haga las cosas. Pero resulta que se consolida políticamente y sigue entregado al correísmo y ahí no entendemos nada. Y perdone, Panchito, usted que conoce al personaje que trabaja como asesor fundamental del señor presidente Moreno. ¿Gustavo Larrea? No, Miguel. Miguel Carvajal. Bueno, en la práctica, Gustavo... Claro, Gustavo. No conozco yo mucho los entretelones del poder correísta. Pero Miguel aparece como secretario político de la presidencia de la República, ¿no? Es el asesor fundamental, por lo menos así se colige, del nombramiento que le otorgó el presidente Moreno. Digo, ¿no le está asesorando adecuadamente? ¿O Carvajal también tiene conflictividad en el escenario, no? ¿Quién mismo manda? ¿Le diré duro? ¿Le diré bajito? ¿Vaya a enterarse en Bruselas del hombre y me mande a reclamar o le obligue a que me saquen de aquí? Uno piensa así, con esa locura que nos caracteriza, locura de buen perfil, pues no, yo no. Nosotros no estamos buscando ningún beneficio, sino para la República del Ecuador, para la sociedad que tantos años hemos servido coherentemente. Y entonces, conociendo como trató de hacernos conocer y soltó a manera de preventiva, verán que yo sé todo esto, el expresidente de la primera institución del Estado, de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, vea el tipo de sugerencias que dejó plantando el día viernes. A ver si lo ubican y nos ponen al aire. Y los procesos de los informes de Contraloría contra Wally Parson del 2016, todos excepto uno en indagación previa. Y los otros, y el otro
ya nadie vinculado en el peculado. Este momento está en consulta, seguramente para que ese proceso de millones de dólares también quede en la impunidad. ¿Responsabilidad de quién? De ustedes, asambleístas, de nuestros compatriotas, del presidente de la Asamblea, del fiscal general, del señor fiscal general. También quisiera recordarle al país, como ya lo acabo de mencionar, que en octubre del 2017 la Fiscalía se abstuvo de acusar a Raymond Falcon, representante de Worley Parsons, excluyendo del proceso penal a 6 de 8 personas mencionadas en un informe de la Contraloría General del Estado. Solo se imputaron cargos a 2, quienes ya en febrero de este año recibieron abstención de la Fiscalía General, exculpándoles del peculado. Tecnoazul fiscalizó contratos por alrededor de 1.900 millones, pero al mismo tiempo la Contraloría General determinó en el año 2016 que la asociación entre Worley Parsons y Tecnoazul fue ilegal, puesto que las cláusulas de varios contratos no permitían la figura de la subcontratación. Dicha asociación se relacionó incluso con Odebrecht entre el 2012 y el 2013. La constructora transfirió cientos de miles de dólares a la consultora EJAL. No se olviden de ese nombre, EJAL. Asimismo, en agosto del 2017, la Contraloría General del Estado remitió a la Fiscalía General un informe con responsabilidad penal por la entrega de un bloque petrolero. ¿Quién está involucrada en esa indagación? Más de 8 meses parado ese proceso. La señora Ivonne Favara, que no hubo acuerdos. ¿Dónde están los sentenciados de Odebrecht? ¿Dónde está el señor Santos? ¿Dónde están los directivos de Odebrecht sentenciados aquí en el país? Que no hubo acuerdos, que no hubo acuerdos. Que explique entonces por qué esos procesos de Odebrecht tienen tantas abstenciones a los procesados que referí anteriormente. Aparenta incongruencia la exposición y de hecho es un segmento, no creo que mal editado, porque el capítulo está así grabado y fue grabado en directo. Es la forma, el estilo de Serrano de dejarles diciendo, verán que yo sé todo. Y sugiere, pinta cosas incongruentes, no se asocia lo uno con lo otro, capítulo tras capítulo, pero cuenta parte del chiste grotesco que han cometido contra el país con tanto escandaloso episodio que conoce él, y solamente él. Y eso que de los grandes no nos comentan, de los pequeños, ustedes saben que yo sé. Entonces se buscaba los votos, el perdón anticipado, o él tenía información de que le iban a hacer cosas más complicadas, como apresarle incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces él les dijo, cuidado conmigo, yo sé todo, yo sé todo. Y esa es la forma como, doctor Huerta, parece un poco como que se chantajean entre ellos. Sin duda, Gonzalo, sin duda. Aquí estamos asistiendo a un gran campeonato de rabos de paja, que incluye el guión de no te metas con mi rabo, yo no me meto con el tuyo. Pero si te metes con mi rabo, el tuyo es más largo que el mío. Y eso va a terminar si nos descuidamos en un gran tráfico de impunidades. Conste que usé la palabra guión. Ese puede ser el motivo de la ambigüedad y no solo el chantaje. Hacemos como que yo sí digo algo racional, algo que le gusta al país, pero los ministros respectivos siguen diciendo Venezuela es un paraíso. ¿Cómo puede ser eso? No puede ser ambigüedad, no puede ser solo contradicción, no puede ser solo que no ejerce el poder, sino que es parte de un guión y nos están tomando el pelo. ¿Qué es la exigencia? Más allá de tratar de descifrar cuál es la razón de este comportamiento, la exigencia tenemos que dárnosla nosotros mismos otra vez, así como hicimos durante la década infame, para develar frente al país cuáles son las situaciones. Pensemos más en cuál es nuestro rol ahora, y creo que es poner por delante del pueblo ecuatoriano estas realidades más allá de lo especulativo,
estas realidades de la ambigüedad en la conducción, que puede ser un guión, insisto, y no tratar de descifrar lo indescifrable. Se dice mucho de Coca-Cola Sinclair. ¿Cuánto hay de cierto en que ese es uno de los factores que está motivando la ambigüedad del presidente? Eso no puede mantenerse como una sombra sobre el gobierno y una especulación en la opinión pública, sino que tiene que clarificarse por la honra y la dignidad de la primera función del Estado, que yo creo que es la presidencia de la República en el actual texto constitucional, y no la Asamblea. Por su lado, la Asamblea tiene que desmenuzar todo lo que allí se dijo por parte del fiscal y del presidente Serrano en ese momento. No puede ser que se mencionen las cosas y allí quede. Miremos que detrás de todo hay un juego de intereses escandaloso en los que hicieron las negociaciones petroleras, en los que compraban crudo y lo revendían, que puede estar detrás de un sector del poder actual. Y tenemos otro enemigo peor que ese, que ya es decir bastante, que es el narcotráfico, que tiene tomado medio país. Y nosotros discutimos de las tensiones por las ambigüedades y etcétera, etcétera. Estamos entretenidísimos con un guión político para entretener, y mientras tanto se nos siguen tomando la República las fuerzas del narcotráfico, que ya se tomaron Colombia un buen tiempo y que están por tomarse México en una gran competencia entre carteles. ¿Cuántos de los que están en la lucha política actual están vinculados con los carteles? No solo el tráfico petrolero, sino el tráfico de estupefacientes, sí, el tráfico de drogas. Se oyó mucho kilo de droga. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que está pasando? Que el Ecuador está tomado por una mafia. Entonces ya no podemos dejarle solo al ingeniero sanitario Moreno la labor de destapar la cloaca, sino que la Comisión Anticorrupción debe ser reforzada en todas las provincias, en todos los cantones, para un esfuerzo conjunto de limpieza. Si no, vamos a seguir volviendo cuestiones fétidas y simplemente vamos a limitarnos a comentar sobre qué mal que huele. No puede ser, no puede ser. Yo creo que el rol que nos toca ahora desde la orientación en los medios de comunicación colectiva, desde la opinión que tenemos que seguir dando, aunque a veces nos gustaría tener más horas de sueño, pero no hay alternativa. Reconozcamos la crítica y grave situación de la República. Va más allá entonces de lo que podamos nosotros tratar de elucidar, y hay que hacer un frente de salvación nacional o esto se va al carajo, como dijimos antes. Un abrazo gigante. Su democracia y su forma de ver las cosas, su entereza, su servicio al país. Siempre está Pancho Huerta en el corazón de todos los ecuatorianos, porque nos ha dicho permanentemente la verdad. Doctor Huerta, muchas gracias. Jorge, tú conoces a Cristian Viteri, lo recuerdas como un protagonista informativo de algún tiempo, correísta peleado. Un poco así, no es afán de ofenderlo, Cristian. Usted se ha peleado del estamento mayor, más que del estamento mayor, usted es muy recordado en la Revolución Ciudadana. Y usted fue un hombre de confianza de ese macromovimiento. Pero algo pasó y usted tuvo que salir o le sacaron. Aquí en la cadena Democracia queremos tener el honor, sí, el honor y la verdad que usted nos puede a esta hora, en este momento histórico de la vida nacional, más o menos darnos a conocer cuál es su pensamiento de esta hora con todo lo que está pasando en Alianza País y en el Ecuador político, si es tan amable. Usted se encuentra en la Unión Americana este rato. Hemos hecho el empeño de poder ubicarle, ya que le tenemos en línea telefónica con el compañero por periodista, pero con el escritor Jorge Ortiz nos encontramos para escucharle. ¿Y qué opina del momento que está viviendo de una manera más o menos incongruente, tanto el partido como el movimiento que aparece como peleado, polarizado,
pero que en definitiva por los nombramientos que se van dando en el tiempo, nombramientos, salidas, entradas, reemplazos, discursos van, discursos vienen, enemistad rotunda, grave, por episodios todo, y no le permiten al país darse cuenta de lo que está ocurriendo dentro de Alianza País. ¿Usted podría ayudarnos, Cristian? Se cortó la llamada. Ya no le gustó la introducción. Que me recuerden que es correísta, seguramente no le debe gustar a nadie. Sí, a mí me daría muchísima vergüenza. El planteamiento debía ocurrir después de que comience a hablar, ¿no? Eso sabemos de secretos de profesión. Bueno, ¿le contestó de nuevo? ¿O le cortó? Mientras lo tiene la bondad. Déjame decir un par de cosas. Creo que algunas de las cosas que dijo Pancho Huerta fueron muy precisas, muy exactas, como suele ser él. Él es un hombre que mucho le debe muy claro. La democracia ecuatoriana a Pancho Huerta. Sin duda. Yo creo que el presidente Moreno debería entender, estamos a mediados de marzo, ya faltan 2 meses y horas para que cumpla 1 año, y yo creo que toda esta indulgencia que ha tenido el país a favor de él, toda indulgencia que ha tenido el país con él, se le va a acabar pronto, se le va a acabar el 24 de mayo. El día que el gobierno del presidente Moreno cumple 1 año, yo creo que todos, la enorme legión de ecuatorianos que hemos sido indulgentes con él, que por ejemplo votamos sí en la consulta que el presidente Moreno nos propuso el 4 de febrero, se nos va a acabar la paciencia, porque todos esperábamos un cambio de fondo en la conducción del país. No hay que olvidarse que el presidente Correa armó una estructura institucional y legal para la corrupción. Una estructura institucional y una estructura legal para la corrupción, para la impunidad, para garantizarse que todos los escándalos que hubo en su gobierno, que fueron muchísimos y que fueron multimillonarios, queden tapados de manera que la imagen política de Correa no se deteriore y él siga siendo el candidato eterno, el presidente eterno, el líder eterno. Por lo tanto, creo yo que, y creo que ya tienes la llamada. Sí. Creo yo que el presidente Moreno tiene que apurarse. El 24 de mayo, una enorme legión de ecuatorianos que hemos tenido una posición hasta ahora de indulgencia, de comprenderle, de decirle, bueno, que consolide su poder y que haga el cambio, se nos va a acabar esa indulgencia. Es una enorme elección. Cientos de miles, millones de ecuatorianos que el 24 de mayo decimos, presidente Moreno, ya tuvo 1 año, no lo hizo, ahora sí, vamos a la crítica. ¿Cómo podrías ligar tú con Cristian Viteri en cuanto a preguntarle como escritor, como analista, como periodista, cómo ve las cosas? Porque tendríamos que entrar a ejercitar una pregunta muy general, ¿no? ¿Cómo ve las cosas, Cristian? ¿Tú te unirías a este petitorio tal vez con algún acento en algún episodio que él conoce? No, porque en realidad cuando yo dejé de ser periodista, cuando a mí por la presión que llegó a ser insostenible de Correa contra mí como periodista, tuve que dejar hace ya casi 8 años, yo me volví un hombre más bien desinformado. Todo lo que veía en el país, tanta corrupción, tanta podredumbre, estaba asqueado, tanto mentira, tanto engaño. El correísmo armó una estructura de desinformación y de propaganda tan brutal, tan aplastante, que yo dije, lo mejor que uno puede hacer es no seguir a diario, y por lo tanto al señor Viteri no lo recuerdo. Pero creo que tu pregunta es perfectamente consistente. Él, como tú dices, ha sido un correísta, entiendo que militante. Ahora ya no lo es. Me parece que la pregunta, bueno, ¿cómo ve un miembro del correísmo en los peores años, en los años más repugnantes del correísmo, cómo ve lo que está pasando en el país? Me parece que es perfecta la pregunta. La comparecencia, además, ¿no? Cristian, bienvenido. ¿Cómo ve usted el momento político del Ecuador y del movimiento del cual usted fue parte? A ver si... ¿Qué fue? No han pagado el satélite. ¿Qué pasó? Timbramos de nuevo. Bueno, y Jorge, y se viene el programa económico.
Ayer escribía justamente el doctor Spurrier. Eso que se viene esta misma semana o la próxima como máximo. Creo que la próxima. Dijo finales de marzo la nueva finales ministra. de marzo. Entonces estamos lejos todavía. Parece que no tenían nada listo. No tenían nada listo. Es que el correísmo... Otro préstamo, creo. Claro, es que durante 11 años el manejo económico del país fue la inspiración del señor Correa, quienes sus acólitos lo querían un sabio, demostró no serlo, pero lo creían un hombre sabio, perfecto, infalible, y entonces era a punta de inspiración, y su inspiración normalmente no le salía del alma, sino del hígado. Era un hombre lleno de malos sentimientos, lleno de maldades, lleno de rencores, y muchas veces pues era aplastar este sector, aplastar el otro. Lamentablemente el Ecuador vivió 10 años y medio al vaivén de los malos sentimientos, de los rencores cambiantes, de los odios que iban subiendo o bajando en intensidad del señor Correa. Y claro, llega el segundo correísmo, el correísmo bis, y no tienen nada listo para gobernar. Por eso creíamos los ecuatorianos de buena voluntad, quizás los más ingenuos, creíamos que el presidente Moreno iba a hacer un gobierno más abierto, no solamente de oír, sino de oír y aceptar algunas de las cosas que la gente le ha sugerido. Y estos meses hemos oído, ya son 10 meses, hemos oído de diferentes sectores aportes importantes, significativos, serios, de ideas para cambiar el país, para sacarlo del pozo del correísmo y llevarlo a una situación llevar al Ecuador a la prosperidad, a la democracia, a la tolerancia, a la modernidad. Así es, Jorge. Sin embargo, vemos que el presidente Moreno y su equipo, sobre todo su equipo, no tenían nada listo. Tienen claro que hay un nivel de corrupción muy grande y que hay que eliminar eso, pero no saben cómo hacerlo y siguen poniéndose los mismos, y los mismos que ya estuvieron en los puestos siguen volviendo, que fueron parte de la corrupción, siguen estando en la corrupción. Y el programa económico sigue siendo el mismo, con el mismo equipo, con la misma gente que ya... Eso es correcto. Es decir, es incomprensible. ¿Cómo entiendes eso? No sé, yo creo que el presidente Moreno... Para el presidente Moreno lo que hicieron es, le armaron una estructura en el correísmo para que él simplemente sea el continuador, el encargado de la presidencia hasta que Correa vuelva, cumpliendo los dictámenes, las decisiones, las órdenes de Correa. De pronto, pues Moreno, y eso creo que hay que reconocerle valientemente, tuvo el coraje de romper con el correísmo. Sí. Creo que fue Correa el que primero rompió con él, porque, insisto, él desde el principio quería ser líder de la oposición. Correa no sabe hacer política sin confrontar, sin agredir, sin crear un ambiente tenso. Pero Moreno después, una vez agredido por Correa, tuvo el coraje de decir, ok, quiere pelea, vamos a la pelea, yo soy ahora el presidente, ahora yo voy a gobernar y me voy a librar del correísmo. Pero claro, rodeado por gente como la señora Vicuña, la señora Espinosa y la señora Alvarado, y seguramente el señor Van der Falconi, el señor Miguel Carvajal, no sé quién es más, en realidad no sigo muy a diario. Los hermanos Alvarado. Seguramente, no lo sé, pero él se siente rodeado y no logra romper con el correísmo. Y Pancho Huerta decía hace un instante, de esto es neocorreísmo, y cada día se parece más a un neocorreísmo. Es decir, estamos en un correísmo sin Correa, en un correísmo en el cual el líder ya no es un energúmeno que cada sábado agrede, insulta, ofende y saca todo el odio que tiene en su alma, sino un buen hombre, un hombre sonriente, un hombre apacible, un hombre de convivencia, que no busca la confrontación sino el acuerdo, pero que no tiene los instrumentos para gobernar. Lo contrario de forma y de fondo. Exacto, pero de forma por lo menos, no de fondo, porque sigue gobernando con los mismos y en la misma política. Y yo creo que esa indulgencia que ha tenido el Ecuador es hacia Moreno, esa actitud de comprenderle, incluso de apoyarle, incluso con votos como fue el 4 de febrero, se está acabando y va a terminar de acabarse el 24 de mayo. El 24 de mayo muchos cientos de miles de ecuatorianos van a decir, ok,
Ya se cumplió un año. Ya le hemos dado todo el apoyo necesario en lo que nos ha pedido el presidente Moreno. Nos pidió reforzar su mandato con la consulta popular del 4 de febrero. Le dimos los votos, la ganó. Él lamentablemente no está utilizando ese poder renovado, ese poder fortalecido de la consulta para cambiar las cosas, sino para seguir en más de lo mismo. Y entonces tenemos que aquello de último día de despotismo y primero de lo mismo se está convirtiendo en algo así como último día de correísmo y primero de neocorreísmo con Moreno. El 24 de mayo se encontrará el presidente Moreno, que si no cambia en estos 2 meses, si no da un golpe de timón, no le pedimos cambiar su línea política, le pedimos cambiar la gente que estuvo con Correa y que fueron parte, autores, cómplices o encubridores de todos los excesos, atropellos, errores del correísmo, y poner gente decente, gente limpia, gente en torno a la cual no haya sospechas ni de corrupción ni de fracaso. Y lamentablemente la gente que hoy lo rodea a Moreno es gente que lleva el peso enorme de haber sido parte de la corrupción por haber estado involucrado en cosas turbias, o por lo menos del fracaso por haber ejecutado una política, la correísta, que falló. Caramba, atiné. Buenos ojos para este momento tan crítico que está viviendo el país. Pero yo quiero hacer notar algo. A veces incluso los colegiados, las asociaciones, las cámaras, el sector privado, no se diga el sector ciudadano, eligen a gente equilibrista. Yo sí creo que el celular del señor Cristian Viteri le falla. El rato que va a hablar le entra el daño. Se corta la llamada. ¿Esto le dijo él o es una deducción suya? El rato que va a hablar. Qué buena nota. Qué celular más complicado, ¿no? En toda la Unión Americana, en todos los Estados Unidos que está. Pero creo, Gonzalo, que la situación de este señor, insisto, no lo recuerdo, no lo conozco, o si lo conocí no lo recuerdo, pero creo que a mucha gente le pasa eso en torno al presidente Moreno, que quieren apoyarlo a él porque Moreno está en el poder y les conviene estar cerca, pero no quieren pelearse de Correa porque le tienen miedo, porque saben de lo que Correa es capaz. Y te entonces quiero decir andan que incluso de equilibristas. Equilibrista, ahí está. La persona funambulistas, caminando por la cuerda floja, ¿no? Sí. Queriendo estar cerca de Moreno porque Moreno hoy tiene el mando, pero sin pelearse con el otro porque el otro podría volver y es rencoroso. Entonces, en ese equilibrio, pues el Ecuador no termina de salir del correísmo y Moreno no termina de despegar con su gobierno. Su gobierno sigue siendo hoy todavía, 10 meses después de haber empezado, sigue siendo nada más que una continuidad, con mejoras, con ciertas lavadas de cara. Sigue siendo nada más que una continuidad del correísmo. No hay el cambio de fondo que el Ecuador quiere, que el Ecuador necesita porque Correa fracasó, porque tuvo los recursos económicos más grandes que ha tenido un presidente nunca en la historia gracias a los precios internacionales del petróleo. Tuvo la ocasión de llevar al Ecuador a la prosperidad, a librarse un poco de la dependencia de las exportaciones de materias primas y no lo hizo. No solamente que el Ecuador hoy tiene una economía más vulnerable que antes al precio del petróleo, sino que además derrochó el dinero de una manera terrible, le acostumbró al Ecuador a un dispendio, a una forma de vida que no es la propia de un país que todavía tiene grandes limitaciones. Correa dejó unos daños, sobre todo en los procederes de la gente, que demorarán muchas generaciones en sacarlo. Y si Moreno sigue gobernando pensando en que hay que continuar la línea política de Correa y con mucha de la gente que estuvo Correa al lado, Moreno pasará a la historia como un presidente que perdió una ocasión dorada para democratizar al país y darle prosperidad. Yo creo que él todavía, así como habitualmente a los presidentes se les da 100 días de plazo, él ha tenido la suerte inmensa de que el Ecuador le dé un año de plazo, un año de tolerancia, un año de luna de miel. Le quedan 2 meses. Si el presidente Moreno no reacciona, se va a encontrar el 24 de mayo un país con las garras sacadas, un país
listo a salir a las calles y a pelear porque la gente está harta del correísmo, la gente decente de este país está harta del correísmo. Le reconoce a Moreno el derecho de gobernar con su línea política. Lo que no le reconoce es el derecho a seguir gobernando con gente que usó el poder, abusó del poder, usufructó del poder, y todo esto para crear un país hoy más lleno de conflictos y más lleno de problemas que antes. Así es. Un ejemplo de equilibrismo es nada más ni nada menos que el señor presidente de la Cámara de Industriales. Estuve yo en un acto de rendición de cuentas, un informe especial que él daba de su primer año de liderazgo en tan importante Cámara de la Producción. Y yo le quería invitar justo para este programa de lunes a que analicemos la concurrencia de María Elsa Viteri, el tema del endeudamiento y el tema de crear un reglamento emergente, si cabe el término, donde primen leyes que fomenten confianza, que fomenten inversiones, ideas, porque los empresarios de ahora, a distingo de otros que se aprovecharon, pero con creatividad, con signos de producir ideas, emprendimientos nuevos, aprovechamientos nuevos, que nunca lo hicieron bien los empresarios ecuatorianos. Eso nos consta a ti y a mí, porque hemos cubierto estas áreas durante tanto tiempo. Los de ahora, que son jovencitos, en cambio son equilibristas, así como los define. Y yo le dije a Antonio Acosta, ¿qué haces aquí? Estaba yo en ese acto, ahí lidiando para que don Cristian Martínez, presidente de la Cámara de Industriales, me acepte una entrevista a esta hora en este programa. ¿Qué podía hacerlo? En lugar de reunir no han de haber estado ni 40 personas ahí en uno de los hoteles más caracterizados de este Quito, venía acá e informaba a todos, no solamente a los suyos propios, que son los industriales, pequeños, medianos, grandes, ajenos, propios. Aquí en este momento hay una gran cantidad de industriales venezolanos que han venido. Yo tuve la oportunidad de constatar aquello, y ellos primero estuvieron allí atentos al informe de Cristian Martínez. Estuvieron como 4, no sé si alojados en este hotel, pero estaban curiosos de saber qué está pasando en el Ecuador sin ideas empresariales. Yo le califico un Ecuador sin ideas empresariales. Solo son imitadores. Y claro, cuando se trata de aludir problemas de la política o de las políticas no solamente productivas, se les cae el pantalón, ¿no? Y son jóvenes. Yo recuerdo muchísimos dirigentes empresariales que nacieron como nosotros en nuestra profesión hace muchos años. Ahora ya son veteranos, están dejando ya a sus hijos la conducción de sus empresas. Veo un recambio importantísimo en el sector. Pero en fin, no me aceptó la invitación. Vi a una señorita que me acuerdo era de apellido Terán. Me demoré más de 45 minutos en rogarle al señor Richard Martínez que venga a este noticiero. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, ciertamente! Bueno, el asunto es que vamos a ir al tema económico. Ya. Arturo Torres, Jean Cano, Francisco Rocha estuvieron el día sábado, después de la jornada del viernes de la Asamblea. Pero ¿sabe qué? Estoy ya sin tiempo. 7:57 minutos. Vamos a dejarle para más lueguito. Agradecer profundamente de nuevo a Jorge Ortiz, compañero periodista, escritor. ¿Cómo te fue en este libro de las historias tan hermosas que lograste escribir? ¿Tienes un segundo tomo? Porque tú tienes una memoria y un estilo tan lindo para cautivarnos
con 2 o 3 complementos de estas historias. El libro se llama Historias del Mundo. Historias del Mundo. Historias del Mundo. ¿Cómo sí. te fue en grado de aceptación, te digo? Pues muy bien. He tenido la suerte de que el libro no solamente se vendió muy bien, sino que se sigue vendiendo muy bien. Porque bueno, sigue estando en las librerías, incluso a veces en los supermercados, cíclicamente en los supermercados. Y tiene una demanda importante. Hay constantes reimpresiones. La editorial, una de las más importantes del mundo, tal vez la más importante del mundo, Penguin Random House, lamentablemente no tiene una oficina aquí, sino una pequeña representación. Pero mi contacto con la gente de Bogotá, desde donde manejan esta área, es siempre muy, muy positivo. Me están diciendo que fue el siguiente. Yo en realidad debí haber en el año 2017 ya haber presentado otro libro, lamentablemente, porque pese a mi ya bastante avanzada edad, sigo teniendo que ganarme la vida a diario. No he tenido el tiempo suficiente como para terminar ese libro, porque tengo en realidad, yo perdí mi profesión de periodista, es una de las cosas que yo le debo a Correa, que él me presionó de tal manera que yo me quedé sin trabajo y tuve que reinventarme, empezar a hacer otras cosas, y ahora hago otras cosas que ya no tienen nada que ver con el periodismo. Mi único vínculo con el periodismo es mi colaboración, que la aprecio mucho y en la cual me esfuerzo mucho, que es con la revista Diners, que desde mi punto de vista es la mejor revista del país. Pero aparte de eso he tenido que ganarme la vida de otras maneras y entonces no he podido avanzar en el libro, que ahora sí, Random House, ahora que empezó el nuevo año, me dice, bueno, este año sí tienes que presentar el siguiente y lo voy a hacer. ¿Y están listas las historias? Eso es el problema, que no están listas. Están listas las ideas para las historias. Yo durante muchos años me dediqué a estudiar la historia del mundo. Y hay tantos episodios interesantísimos, trascendentes, de los cuales se conoce poco y que se me han convertido para mí en una beta que la he podido explotar con 2 libros ya de historias y que espero explotarla con una tercera, que, insisto, la gente ha sido muy, muy, muy receptiva con ese libro, se sigue vendiendo bien y sobre todo estoy logrando muy buenos comentarios, porque cada vez que me encuentro con la gente, yo ando mucho por la calle, y así como me encuentro con correístas enardecidos por el odio que siempre tuvo Correa en su alma, me ofenden, no me insultan, no me gritan alguna porquería, así mismo hay 10-1 la gente que se me acerca y me... 100-1 debe ser. A lo mejor, ojalá que así sea, y les ha gustado mucho mi libro, lo han disfrutado, lo siguen comprando incluso para regalarlo en ciertas Fantásticos ocasiones. Comentarios, Jorge, créeme. Muchas gracias, y Gonzalo. De muchísima gente de tu nivel. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un abrazo. Un abrazo para ti, muchas gracias. Señoras y señores, se viene el programa económico. María Elsa Viteri dice que resolverá el problema del endeudamiento de Ecuador con instrumentos de mercado. Ella es correísta, no se olviden. Vamos a ver si esta semana, la próxima, ya la invité, pero me dicen que está pensándole. Señora ministra, ojalá nos pueda acompañar para que esclarezca a sus 53 años de vida qué piensa hacer con nuestra economía y qué instrucciones ha recibido de, francamente, el mandatario del partido y el mandatario de nuestro país. A Dios gracias, el presidente Lenín Moreno, en ese caso. Señoras y señores, volvemos en contados instantes porque aquí buscamos la verdad. 92.